B, ¿no? La hepatitis C. Otro dato importante de la hepatitis B y de la hepatitis C es que estas hepatitis se relacionan harto con el origen del carcinoma hepático, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo os pongo una pregunta de examen: ¿cuál de las hepatitis no se correlaciona con el cáncer hepático o con el carcinoma hepático? Es la A, ¿no? La B y la C pueden desarrollar cáncer hepático, porque son procesos crónicos y en uno de la evolución pueden hacer una mutación de los hepatocitos y pueden replicarse y pueden originar cáncer hepático, ¿no? Entonces, por eso es importante. De todas maneras, igual en hepatitis C, como es una hepatitis crónica, puede desarrollar también cáncer hepático, al igual que la hepatitis B. Igual va a haber hiperplasia de los conductos biliares, ¿no? Entonces, los conductos biliares van a sufrir mayor daño y va a haber una hiperplasia, que significa un aumento del número en los conductos biliares. Y el resto va a ser igual que la hepatitis B. Va a haber necrosis del puente, va a haber fibrosis portal, va a haber invasión de linfocitos periportales, ¿no? Un dato importante histológico: en el único que vamos a encontrar agregados linfoides es en la hepatitis C, ¿no? En el resto de los hepatitis no hay agregados linfoides. Entonces, si vemos histológicamente que hay acúmulos en forma de folículos de linfocitos, es en la hepatitis tipo C. Igual van a presentar muerte o células hepatocitos apoptóticos o cuerpos de Consilman también, ¿no? Estamos viendo con núcleos necróticos. Y va a haber una hiperplasia o proliferación de conductillos biliares. Todos estos que están viendo son conductos biliares, ¿no? En el espacio corto. Entonces, van a haber una hiperplasia o un aumento de los conductillos biliares. ¿Por qué? Porque va a haber taponamiento. Entonces, van a buscar la forma de excretar la bilis, por lo tanto, va a haber una hiperplasia de los conductillos biliares, ¿no? Entonces, acá estamos viendo una hepatitis crónica. Esta hepatitis crónica puede ser B o puede ser C, ¿no? Y va a haber un infiltrado difuso en el parénquima hepático y van a haber algunos hepatocitos por ahí, ¿no? Que van a interconectarse en forma de puentes, tanto entre vena y vena, entre espacio porta y porta, o entre espacio porta y vena central. Bueno, ahora vamos a ver los cambios, ¿no?, que puede ocurrir por una hepatitis crónica, que va a ser principalmente fibrosis. Entonces, la hepatitis B y la hepatitis C nos puede llevar a una cirrosis hepática, ¿no?, que es ya el último estadio de un trastorno hepático, donde puede sufrir una insuficiencia hepática importante y va a ser candidato a trasplante, ¿no? En la mayoría de los casos, la etiología es viral en la cirrosis, ¿no? En otro de nuestro medio es de la hepatopatía alcohólica, ¿no? Entonces, en estos casos va a haber un grado mayor que la hepatitis A de infiltrado inflamatorio mononuclear, ¿no?, como hemos visto, bien severo, ¿no? A un principio no va a haber fibrosis, pero ya en una etapa avanzada de 5 a 10 años, ya el paciente va a cursar con cirrosis, ¿no? Ahí estamos volviendo a ver el infiltrado inflamatorio difuso, que es una etapa antes de la cirrosis, ¿no? Y acá ya estamos viendo la cirrosis hepática. ¿Qué hemos dicho que es la cirrosis hepática? Que son nódulos hepáticos regenerativos, ¿no? Que si no hubiera esta propiedad regenerativa del hígado, esto puede ser totalmente fibroso. Por esa capacidad regenerativa, el hígado se niega, ¿no?, a morir completamente o a degenerarse completamente. Estos son nódulos regenerativos, y por otro lado tenemos atavitis, ¿no?, que van cerrando en forma de nódulos de fibrosis e infiltrado inflamatorio. Entonces, si nosotros hacemos una coloración contricrómica de Mason, esto se llama tinción contricrómica de Mason, vamos a ver un infiltrado inflamatorio en puente y una fibrosis, ¿no?, que van a ir delimitando el tejido hepático en forma de nódulos. Y esto tiene grado 1, grado 1, grado 2, grado 3. Entonces, en un grado 1 se verá así con infiltrado inflamatorio. En grado 2 ya se verán nódulos pequeños y grandes. Y en grado 3 ya se verán solamente nódulos pequeños regenerativos, nada más, ¿no? Otros tipos de hepatitis que se pueden observar en niños o en recién nacidos son infecciones virales, ¿no? Estas infecciones virales pueden ser causadas por virus de Epstein-Barr,
los recién nacidos no es bueno, es bueno cuidar por lo menos 2 meses hasta que desarrollen su sistema inmunitario, porque si su sistema inmunitario está bajo y por ejemplo una persona que tiene virus del Epstein-Barr o citomegalovirus le da un beso al bebé, inmediatamente va a causar una transmisión viral y este virus va a afectar igual al hígado y puede causar una hepatitis viral importante, ¿no? Muchas veces los bebés tienen que internarse por esta causa, ¿no? ¿Qué vamos a ver histológicamente? Vamos a ver una multiplicación, una replicación nuclear de los hepatocitos que van a ser unos núcleos en racimo de uvas, ¿no? Y esto significa que hay una infección viral latente, ¿no? Que puede ser por citomegalovirus o puede ser virus del Epstein-Barr, o en otros casos también puede ser otro virus que es de la fiebre amarilla, ¿no? En cualquiera de estos van a afectar, ¿por qué? Porque las defensas del recién nacido van a estar bajos, ¿no? Entonces, lo ideal es recomendar a la pareja o a la madre que durante 2 meses evite el contacto del recién nacido con otras personas, ¿no? Incluso los padres, porque igual pueden ser portadores de los virus, ¿no? Otro tipo de infecciones también que pueden afectar al hígado está la leptospirosis, ¿no? Que es una infección que se da generalmente por aguas vertidas del río, ¿no? Esto generalmente se da en lugares, digamos, rurales, ¿no? Donde no tienen agua potable y pues tienen que consumir agua del río. Y esta agua del río puede estar contaminada por heces y por orina del ratón, del rato. Y ahí llega lo que es la leptospira, ¿no? Y la leptospira puede causar tos, puede causar una infección respiratoria aguda y diarreica, ¿no? Mixta, y puede tener una afectación importante del hígado y del riñón, un fallo agudo incluso, ¿no? Otro tipo de infección también que puede dar en niños incluso, porque se ha visto, es la echinococosis, ¿no? Entonces la echinococosis, ustedes lo han visto en parasitología, es el quiste hidatídico, ¿no? El quiste hidatídico generalmente se da en áreas rurales donde los animales como la oveja, la vaca, son los que están infestados por este parásito, ¿no? Y estos parásitos van a estar en las vísceras, ¿no? En el intestino, etc. Entonces, cuando fainean al animal, normalmente las vísceras a qué les dan? A los perros, ¿no? Los perros los comen y se infectan. Y como nosotros estamos constantemente en contacto con los perritos, nos lamen, o con los gatos, entonces ahí nos contagian a nosotros, ¿no? O pueden contaminar nuestros alimentos en la agua, en la comida, etcétera, los vegetales, y ahí nos da lo que es la echinococosis o el quiste, ¿no? Entonces, en los niños es frecuente, ¿no? Porque recién he visto un caso en el hospital materno infantil de un niño de 8 años que tenía quiste pulmonar, ¿no? Que han pensado que era tuberculosis, el cuadro clínico lo con una tos bronquial con hematoides, ¿no? Estaba expectorando sangre. Su papá tenía tuberculosis, le han hecho tratamiento para tuberculosis enterovar el paciente, ¿no? Entonces lo han transferido al materno infantil y en la radiografía hemos visto que tenía como una lesión cavitada, bien circular, pero con una pared bien engrosada. Entonces, al final en la junta médica se ha decidido hacer toracotomía. Entonces en el quirófano han hecho un abordaje por la región intercostal, han agarrado y han operado, han sacado el quiste, ¿no? Completo, y cuando lo hemos visto en histopatología, hemos visto que era un quiste hidatídico, ¿no? Tenía cápsula, tenía lo que son los parásitos adultos, la capa germinativa y la cutícula, ¿no? Y los escoletes, que son los ganchos que tienen estos parásitos. Entonces vean ustedes que también en nuestro medio es frecuente, ¿no? Porque aquí no les estoy hablando de cosas que no son frecuentes, o sea, patologías que son raras, son patologías frecuentes, solamente que no son diagnosticadas, ¿no? Entonces más fácil culpar a la tuberculosis o a otra patología que no se ven, pero también tenemos estas patologías que pueden presentar, ¿no? Las quistosomiasis también son un tipo de parásito que también puede llegar a enquistarse y puede llegar a ocupar a través de la vena porta al hígado, ¿no? Y formar quistes. Estos quistes hepáticos pueden estar comprometidos por este tipo de parásitos, ¿no? Hay 2 tipos, el Manzoni y el Japonito, ¿no?
Y ellos, los parásitos adultos, van a atravesar por las venas a través de los miembros inferiores y van a subir a través de la vena porta y se van a van a migrar hacia el hígado, y en el hígado se van a enquistar y van a formar su proliferación. Aquí estamos viendo un corte histológico de una infección. Les he dicho que las hepatitis no son específicas, puede haber un infiltrado inflamatorio, pero si yo quiero ver si esta hepatitis es por una bacteria o por un parásito, entonces le hago coloración especial, ¿no? En este caso hemos hecho Warthin-Starry y ha denotado lo que es la infección por leptospirosis, ¿no? Entonces, en el citoplasma podemos ver acúmulos de leptospira, característico de esta infección, ¿no? Este es un corte macroscópico de un histidatídico, ¿no? Esta es la cápsula del quiste, y dentro tenemos a los quistes, o quistes hijas que se llaman, ¿no? Pequeños, que son translúcidos, transparentes, y acá tenemos la arenilla hidatídica, ¿no? Les había indicado que este quiste es súper infeccioso, ¿no? El que va a operar el quiste hidatídico tiene que tratar de sacar íntegro el quiste, ¿no? Porque si en algún momento llega a romperse el quiste hidatídico, esta arenilla llega a ser siembra. ¿Eso qué significa? Que después de la cirugía, al cabo de 5 meses, el tórax o el abdomen va a estar lleno de quiste hidatídico, ¿no? Entonces, la cirugía tiene que ser prolija y tienen que sacar completo el quiste, ¿no? Entonces, es una de las patologías también parasitarias importantes. Aquí estamos viendo un corte histológico, aquí tenemos la cutícula o capa germinativa, y aquí adentro estamos viendo lo que es la arenilla hidatídica. Ahí están los parásitos adultos, los ganchos, los escoles, que es característico de esta hidatidosis. Por otro lado, aquí estamos viendo la esquistosomiasis, que se ha enquistado a nivel del hígado, ¿no? Entonces aquí estamos viendo el quiste, y está siendo fagocitado por una célula gigante multinuclear, ¿no? Prácticamente lo está englobando. Y alrededor hay una reacción inflamatoria granulomatosa, ¿no? Que también es característica. Ya para ir finalizando, vamos viendo lo que es otro trastorno hepático, que es el hígado graso, ¿no? Las causas del hígado graso son varias, ¿no? Pero entre las más frecuentes, sobre todo en los niños, está el síndrome de Renier, ¿no? Que puede darse por exceso o por abuso de los AINES. ¿Eso qué significa? Cuando el bebé está con estornudo, les damos Methicillin Plus, les damos antigripales que contienen AINES. Y a la larga esto puede desarrollar una insuficiencia hepática, y eso puede ser por un hígado graso o por una intoxicación aguda del hígado, ¿no? Entonces, hay niños que incluso agarran y se consumen hasta 10 pastillas, ¿no? De aspirinex. Entonces, eso afecta directamente como una intoxicación al hígado. Entonces, eso también puede dar. El hígado graso en las mujeres también por acúmulo de glucógeno, ¿no? En el embarazo puede tener incluso tasas de mortalidad si es severo, ¿no? Peor en pacientes que son obesas o tienen mala alimentación o hipercolesterolemia, ¿no? Toxicidad por tetraciclina. Actualmente raros son los médicos que usamos tetraciclina, ¿no? Porque han aparecido más antibióticos, pero antes una de las causas igual de la hepatitis, perdón, del hígado graso era la tetraciclina, ¿no? Actualmente no. Entonces este es un hígado graso, ¿no? Es un hígado grande que puede llegar a pesar 5 kilos, y al corte tiene una superficie con una consistencia untuosa como la manteca, como la mantequilla, ¿no? Entonces, macroscópicamente tú ya puedes ver que es hígado graso, pero una amarilla, ¿no? Y si haces un corte histológico, entonces ya verás que tiene gotas de grasa, ¿no? Entonces, esta es la evolución del hígado, ¿no? Este es un hígado normal. Entonces, si tenemos todos estos factores de riesgo, puede pasar a una estetosis hepática. Hay patologías que pueden pasar de la estetosis hepática a la cirrosis, pero es muy poco frecuente. Lo más frecuente es que de la estetosis hepática pase a una esteatohepatitis o un proceso inflamatorio por necrosis, ¿no? Y luego que pase a una cirrosis hepática, que es la fase final, es irreversible ya este cuadro, ¿no? Esto es una lesión reversible, o sea que si haces un buen tratamiento, eliminas el factor de riesgo de la esteatosis hepática, puede pasar a un hígado normal. Pero si aumenta el proceso inflamatorio, puede pasar a una esteatohepatitis y finalmente a una cirrosis hepática, ¿no? Aquí hay criterios de trasplante hepático. Bueno, también hemos hablado sobre la enfermedad hepática alcohólica, ¿no?
En nuestro medio es bien frecuente. Ustedes van a ver en emergencia los que vienen a internarse por vómitos o por hemorragia digestiva alta. Generalmente son pacientes que tienen antecedentes de hepatopatía alcohólica, son pacientes bebedores crónicos, ¿no? Y a veces ya los conocen incluso en los servicios, porque las enfermeras dicen, no, ese paciente es alcohólico, seguramente se le ha ulcerado y tiene una hemorragia digestiva alta. Entonces son pacientes que tienen ya esta predisposición. Les he dicho los factores y los síntomas, ¿no? Entonces, los pacientes con hepatopatía alcohólica con frecuencia en nuestro medio. A la larga, la última etapa es que desarrollen cirrosis hepática y mueran, ¿no? Por alguna consecuencia de la cirrosis hepática, ¿no? Bueno, la evolución hemos dicho que es la esteatosis hepática, la hepatitis alcohólica, que es la esteatohepatitis, y finalmente la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, la esteatosis hepática no es más que la presencia de vacuolas de grasa dentro del parénquima de los hepatocitos, ¿no? Y esto a la larga puede ocasionar inflamación y fibrosis. Ahí estamos viendo otra esteatosis hepática, pero de menor grado, perdón. Y ahí estamos viendo un corte histológico de un hígado con esteatosis hepática. Todas las vacuolas que ven es grasa, ¿no? Y si alguien, porque también puede haber acúmulo de agua y puede confundir alguna vez. Entonces, si no estamos seguros que estas vacuolas sean grasa, se hace una coloración con una coloración especial que se llama negro sudante, ¿no? O oil red, que se llama. Va a marcar estas vacuolas de color rojo escarlata. Es característico de una esteatosis hepática. La hepatitis alcohólica ya es una etapa más avanzada, donde aparte de haber acúmulo de vacuolas de grasa, también va a haber infiltrado inflamatorio y reemplazo o sustitución del parénquima hepático por infiltrado inflamatorio y fibrosis, ¿no? También aparte vamos a ver lo que son los cuerpos de Mallory. ¿Qué son los cuerpos de Mallory? Que después de pregunta de examen son inclusiones citoplasmáticas de citoqueratina, ¿no? Entonces vamos a ver como pequeñas laminaciones dentro del citoplasma. ¿En qué pacientes? En pacientes con hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces en el examen les doy un caso clínico e histológicamente les digo que hemos encontrado un hepatocitos con laminaciones de queratina. ¿Qué nombre correspondrá? Cuerpo de Mallory, ¿no? Ahí estamos viendo una hepatitis alcohólica, ¿no? Entonces aquí podemos ver las pequeñas glóbulos de grasa, ¿no? Y alrededor vemos infiltrado inflamatorio, ¿no? Con pilos biliares hiperplásicos. Y ahí estamos viendo necrosis, incluso, ¿no? Muerte de hepatocitos secundario a esto, ¿no? O sea, los datos no son específicos, por eso es importante que también los médicos clínicos envíen datos clínico-patológicos para ver la buena correlación, ¿no? Ahí estamos viendo lo que son los cuerpos de Mallory, ¿no? Son estos hepatocitos que han muerto y dentro tienen como agregados o como laminaciones, ¿no? Como agregado granulado y laminaciones de citoqueratina, ¿no? Llamados cuerpos de Mallory. Ahí estamos viendo más cuerpos de Mallory, ¿no? Estos hepatocitos están muertos y tienen como depósito de queratina dentro del citoplasma. Y finalmente el estadio final, que es la cirrosis hepática alcohólica. Entonces, si no el paciente continúa con la esteatohepatitis, seguramente en 3 o 4 años va a desarrollar cirrosis hepática. Y en la cirrosis hepática ya es irreversible, ¿no? Estas cirrosis pueden ser micronodulares o macronodulares, ¿no? Va a haber también depósito de grasas, sí. Va a haber infiltrado inflamatorio también. Va a haber fibrosis también, ¿no? Va a haber también éstasis biliar, sí. Y también va a haber cuerpos de Mallory, ¿no? Entonces, macroscópicamente esto es una cirrosis hepática, ¿no? Y si algunos de ustedes va a ser cirujano, cuando vea este hígado a operar la vesícula, tiene que tomar biopsia, ¿no? O sea, agarras y sacas un fragmento, te agarras tu tijera, tu mayor, y agarras una cuña, cortas una cuña y lo envías para patología. ¿Por qué? Porque este paciente ya es candidato, puede ser candidato para trasplantes, ¿no? Entonces, además de operar en la vesícula, le estás ayudando para determinar el grado de cirrosis y para ver si es candidato para trasplantes, ¿no? Entonces, por eso es importante.
Histológicamente, ¿qué vamos a ver? Ya los nódulos se notan bien, ¿no? Estos son nódulos regenerativos. Pero aparte me está indicando que tiene esteatosis hepática. Miren estos nódulos llenos de vacuolas de grasa, ¿no? Entonces tiene cirrosis hepática, aparte tiene esteatosis hepática. Miren estos nódulos que están bien diferenciados ya. El resto puede ser ya más del 50% fibrosis, solamente ya son pequeños nódulos regenerativos, ¿no? Ahí también estamos viendo infiltrados inflamatorios, ¿no? Con pequeños nódulos. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática? Puede haber ictericia, hipoalbuminemia, déficit de los factores de coagulación. O sea, este paciente va a tener alteración en la coagulación, va a sangrar, ¿no? Estos pacientes son bien delicados, incluso para entrar a quirófano, no los quieren operar. En pacientes masculinos puede haber hiperestrenismo, eritema palmar, telangiectasias, pérdida de vello pubiano, atrofia testicular y ginecomastia, ¿no? Como consecuencia de la circulación portal, ¿qué puede haber? Hemorroides rectales, puede haber también cabeza de medusa, que os he dicho, en la circulación colateral periumbilical, esplenomegalia, varices esofágicas y hemorragia digestiva alta, ¿no? Y estos son los hallazgos clínicos, ¿no? Circulación colateral, varices esofágica, puede haber sangrado, hemorroides rectal y esplenomegalia, ¿no? Que es el puede haber encefalopatía hepática, que es la intoxicación por amonio, que este va a pasar lógicamente directo a la circulación y va a pasar la barrera hematoencefálica y va a causar neurotoxicidad, ¿no? Por eso estos pacientes cambian de conducta y van a tener series de comportamientos por neurotoxicidad, ¿no? Confusión, temblor de las manos, etc. Bueno, y la clasificación normalmente de la cirrosis hepática es en macronodular, que son nódulos que pueden medir más de 2 o 3 centímetros, micronodular, que pueden medir menos de 1 centímetro, y mixtas, que tienen tanto macro como micronódulos. Ahora, aquí también puede ser importante preguntar qué tipo o sea, cuáles son las causas de la cirrosis, ¿no? Porque hemos hablado que puede haber cirrosis hepática por virus de hepatitis. Puede haber cirrosis hepática por presencia de alcoholismo, o sea, que el paciente sea alcohólico. Pero también puede haber cirrosis hepática por otras causas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una cirrosis biliar primaria. Y esta cirrosis biliar primaria generalmente va a ser autoinmunitaria. Y la autoinmunidad nosotros no tenemos cómo anticiparnos la autoinmunidad. Es que genéticamente ya estamos predispuestos para desarrollar. Solo va a haber un factor desencadenante y este sobre todo el autoinmunitario va a desarrollarse en niñas, ¿no? 8 años, 10 años, 15 años, y van a tener que recibir glucocorticoides o corticoides de por vida para atenuar al sistema inmune, ¿no? Para que no destruya al hígado prácticamente. Otro es la cirrosis pigmentaria. Esto se conoce con el nombre de hemocromatosis. ¿Y eso por qué se va a dar? Porque va a haber un depósito excesivo de hierro a nivel del hígado, ¿no? Ahora vamos a ver cómo, en el siguiente slide, cómo se deposita el hierro en el hígado, ¿no? Que pueden ser de causas primarias o puede ser por un problema secundario, por aumento o la mala síntesis o la disminución de la eliminación de hierro por la sangre. Por otro lado está la enfermedad de Wilson, que es el acúmulo de cobre a nivel del hígado, ¿no? Esto es importante porque clínicamente esto se puede observar alrededor esto, ¿no? Con el depósito de cobre, y puede dar lo que es los anillos de Kaiser y Fleischer, ¿no? Entonces es una característica importante del depósito de cobre, que puede dar no solamente a nivel ocular, sino en el cerebro y en la cola, ¿no? Por otro lado, puede haber una alteración del metabolismo, que no son frecuentes, son realmente bien raros, ¿no? Por depósito de glucógeno, déficit de la alfa-1 antitrypsina, ¿no?
Y la cirrosis cardíaca, porque es por una insuficiencia cardíaca derecha, que va a tener un aumento de lo que es la presión a nivel del hígado, y va a haber necrosis central, ¿no? Hígado en nuez moscada, ¿no? Esta es una cirrosis hepática micronodular. Como verán, sus nódulos son imperceptibles, son pequeños, ¿no? Puede medir menos de 0.5 centímetros. Y esta es una cirrosis macronodular, ¿no? Aquí ya se puede notar, ¿no? Incluso ecográficamente se nota bien que hay nódulos y que lógicamente este paciente ya tiene una insuficiencia hepática avanzada. Esta es otra imagen de una cirrosis biliar primaria. La cirrosis biliar es una enfermedad autoinmune donde va a afectar principalmente a los conductillos biliares, pero por ende también va a afectar al tejido hepático, ¿no? Ahí estamos viendo un infiltrado linfocitario alrededor de los conductos biliares, pero además está afectando al parénquima hepático, ¿no? Ahí estamos viendo una cirrosis cardíaca por la presencia de lo que es una necrosis, hemos dicho, en la zona 3, ¿no? Alrededor de la vena central, una congestión hemorrágica, y luego en la zona 1 vamos a tener oxigenación, no va a haber problema. Y esto macroscópicamente nos va a dar un hígado en nuez moscada, ¿no? Esta es una hemocromatosis, ¿no? Entonces en la hemocromatosis va a haber depósitos de hierro en los hepatocitos, ¿verdad? Y esto se puede ver bien con lo que es el azul de Pearls, ¿no? Una coloración especial, donde se puede ver depósitos de hierro en los hepatocitos, ¿ya? En la enfermedad de Wilson también se puede observar depósito de cobre a nivel de los hepatocitos. Bueno, esto ya básicamente, para terminar, son desórdenes vasculares, ¿no? Que van a darse principalmente por una hipertensión portal. Esto puede estar dividido en prehepática, intrahepática o poshepática. Va a depender de si está antes de ingresar al hígado, o está dentro del hígado, o está después del hígado, ¿no? Y esto puede, en estos cambios de hipertensión portal pueden afectar, hemos dicho, todas las consecuencias, y puede haber trombosis e infarto también del hígado, ¿no? Entonces, esta es la circulación portal, ¿no? Ustedes vean que el hígado tiene el 70% de la circulación, y si no hacemos un tratamiento adecuado, esto, por ejemplo, un paciente cirrótico, ¿qué consecuencias va a tener? ¿No? Primero va a tener una mala circulación esplenoportal, entonces lo que es el vaso va a aumentar el tamaño, va a haber una mala circulación colateral, va a haber una circulación en cabeza de venas, puede afectar a lo que es las venas hemorroidales, y pueden causar hemorroides, ¿no? A nivel del esófago va a causar insuficiencia venosa o varices esofágicas, y por ende sangrado intestinal, ¿no? También puede tener arañas vasculares característico, y si esta insuficiencia hepática es importante, va a tener liberación de amonio y una encefalopatía importante que puede causar incluso la muerte del paciente, ¿no? Entonces son algunas de las consecuencias que puede darse por una mala circulación, ¿no? Secundario a una cirrosis hepática. El síndrome de Buchiari, por otro lado, es una enfermedad, un síndrome donde puede terminar con la vida del paciente, ¿no? Hay una trombosis de la vena cava inferior, y esto se puede dar porque puede ser secundario a una poliptemia vea, puede ser secundario a un carcinoma hepático, porque el carcinoma va a obstruir o va a ocluir la vena principal, o complicaciones durante el embarazo, ¿no? Entonces son síndromes que pueden ocasionar la muerte del paciente. Y la insuficiencia cardíaca congestiva es crónica, pasiva, ¿no? Que les he dicho que generalmente es por una alteración o por una insuficiencia del corazón derecho principalmente, ¿no? Que va entonces a aumentar la presión en el corazón, en el hígado, y va a causar entonces un cambio vascular en forma de nuez moscada. Y finalmente los tumores. En cuanto a los tumores, pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿no? Los benignos, los más importantes, el hemangioma y el adenoma, ¿no? Son pequeños nódulos que se pueden observar en el hígado. Estos nódulos no significa que sean malignos, pero hay que descartar. ¿Cómo se descarta? Con una biopsia, ¿no? Entonces, pueden haber hemangiomas, que es lo más común en encontrar en los hígados, puede haber adenomas, que son la proliferación, y en menos frecuente pueden ser malignos, ¿no?
Y entre los malignos les había dicho también a los estudiantes que el metastásico es el más frecuente, ¿no? ¿Qué significa? Que el cáncer no se ha originado en el hígado, no se ha originado en otros órganos. Si es mujer, puede originarse en el cuello uterino, en la mama o en el colon. Y si es varón, en glándula prostática, en pulmón o en vía digestiva, ¿no? Entonces, cualquiera de estos, sea el origen, hace metástasis, y el primer órgano afectado también es el hígado. Entonces, vamos a encontrar un hígado metastásico, ¿no? Ahora, si hablamos en el carcinoma primario del hígado como tal, se denomina carcinoma hepatocelular, ¿no? Que es un carcinoma epitelial que se origina en los hepatocitos, ¿no? ¿Cuáles están relacionados con este cáncer? Hepatitis B, hepatitis C, la cirrosis, las aflatoxinas, que son toxinas que se pueden originar en alimentos guardados, en el maní del alimentado también, ¿no? El colangiocarcinoma, que es un cáncer de los conductos biliares, pero este puede afectar también una masa que afecta al hígado, ¿no? Y la hemangiosarcoma, que es un cáncer de los vasos sanguíneos que está circulando en el hígado. Ahí vemos un hemangioma hepático, no es una lesión pequeña, pero esta puede ser grande también, ¿no? En la ecografía esto se puede ver como un nódulo o como una masa, pero ya cuando nosotros vemos en la histopatología podemos ver que es una proliferación benigna de vasos sanguíneos. Se llama hemangioma hepático, es un tumor benigno hepático, ¿no? El adenoma hepático también es benigno, pero este adenoma se puede convertir en cualquier momento en un adenocarcinoma. De hecho, una de las causas del carcinoma hepático es también la presencia de un adenoma previo, ¿no? Todos los adenomas hay que tener cuidado también. Histológicamente aquí estamos viendo un adenoma, ¿no? Que es la proliferación, la hiperplasia de estos hepatocitos. Aquí estamos viendo una cápsula y ahí estamos viendo el hígado normal. Es un adenoma hepático. En cambio aquí estamos viendo un nódulo grande, ¿no? Que ocupa más del 50% del hígado, y básicamente es irregular. Vean, aquí hay necrosis, puede haber hemorragia, puede haber una pared, sí, pero vean que la pared sea rostro. Entonces vemos la infiltración maligna del cáncer, ¿ven? Entonces se ha infiltrado prácticamente al mismo parénquima infiltrado, ¿no? Ahí podemos observar con un mayor aumento que hay necrosis, hemorragia, y aparentemente tiene una cápsula, pero que se ha roto, ¿no? Y que está infiltrando o está invadiendo al mismo tejido. En segundo lugar, en el hígado tenemos el carcinoma, es el carcinoma hepatolobular, ¿no? O también carcinoma hepático. Aquí vamos a ver que la arquitectura histológicamente está alterada, ¿no? O sea, estos son hepatocitos, pero estos hepatocitos pueden ser pequeños o grandes, pero con núcleo hipercromático, con mitosis atípica y con pleomorfismo. Esto es un carcinoma hepático, ¿no? Y acá estamos viendo otro tumor que es en segundo lugar, el que ocupa en el hígado, llamado colangiocarcinoma, que se origina en los conductos biliares, ¿no? Igual tiene un borde irregular, infiltrante en forma estrellada, y no tiene cápsula, ¿no? Entonces, histológicamente esto vamos a ver proliferación de los conductos biliares atípicos, ¿no? Estos son conductos biliares, pero ya tienen pleomorfismo, un núcleo irregular, hipercromático, con mitosis atípica, es maligno, ¿no? Entonces, pero esto, la diferencia es que se origina en los conductos biliares. En cambio, el otro, el más frecuente, es que se origina en los hepatocitos, ¿no? Pero si en la tomografía vemos varias masas en el hígado, lo primero que tenemos que pensar es en metástasis hepática, ¿no? Por ejemplo, si este es el hígado de una mujer y vemos varias masas y estamos pensando en una metástasis, ¿en qué vamos a pensar? En carcinoma de cuello uterino, en carcinoma de mama, en carcinoma endometrial, que ha hecho metástasis a hígado, ¿no? En cambio, si vemos otro hígado con metástasis y es de un varón, vamos a pensar que es un carcinoma de próstata, un carcinoma de pulmón o un carcinoma rectal, no cualquiera sea. Entonces, cuando vemos múltiples lesiones en el hígado, lo primero que tenemos que pensar es metástasis. Pero si vemos una sola lesión como esta, una sola lesión grande, una masa grande, lo más seguro es que sea primario de hígado. De todas formas, sí o sí hay que tomar biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿no? Bueno, eso sería todo en cuanto a lo que es hígado, ¿no?
En cuanto a lo que es vesícula, ustedes saben que la vesícula es nomás un reservorio de la bilis que puede medir entre 7 centímetros por 3 centímetros y es el órgano que realmente opera con más frecuencia, ¿no? Las colecistitis, que es la inflamación aguda. ¿Y cuál es la causa de la inflamación? Son los cálculos, ¿no? Las colelitiasis. Estas piedras pueden llegar a enclavarse en el cuello y causan una inflamación. Pueden llegar a perforar, incluso pueden llegar a necrosar, ¿no? Va a depender mucho de la evolución de la inflamación y la necrosis, ¿no? Como les había dicho a mis estudiantes, es importante que en una colecistitis veamos también qué tiempo tiene la colecistitis, porque pueden ser crónicas, se pueden acumular los cálculos y pueden provocar erosión de la mucosa y pueden provocar cáncer de la vesícula biliar, ¿no? Se llama adenocarcinoma de vesícula biliar. Es por eso que todas las vesículas, por más que aparentemente no tengan nada, deben ser vistos por un patólogo. ¿Por qué? Porque hay cirujanos que agarran la vesícula y entregan a los familiares para que se lleven de recuerdo. Luego los ponen en su vitrina, los ponen en su sala, pero eso está mal. ¿Por qué? Porque luego esa misma paciente pasan los años y vuelve con un cáncer hepático infiltrante. Y cuando ven la causa, había sido que la vesícula que se ha llevado a su casa había tenido un cáncer y ha infiltrado al hígado, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando ustedes sean internos o sean médicos cirujanos, lo importante es que las piezas que operen siempre los manden para descartar cáncer. Así no sospechen, porque hay cánceres pequeños, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas, dolor, ¿no? Vómitos, náuseas, dolor en el hipocondrio derecho, demás, ¿no? Complicaciones son los cólicos, la obstrucción, las colangitis, las piocolecitis que son ya con pus, ¿no? Y las necrosis y las perforaciones, y las peritonitis por ruptura o por necrosis. Esta es la histología normal de una vesícula biliar, ¿no? Esta es la mucosa, esta es la submucosa, esta es la muscular y esta es la serosa, ¿no? Normalmente el inflamatorio empieza en la mucosa, en la submucosa, y cuando atraviesa toda la pared puede volverse una necrosis y puede perforarse la vesícula, ¿no? Entonces ahí tenemos un infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Aquí estamos viendo una infiltración aguda y abajo estamos viendo una infiltración crónica. En cambio acá estamos viendo una colecistitis crónica. El infiltrado inflamatorio es mononuclear y estamos viendo acúmulos, ¿no? Y puede verse algunos senos de Rokitansky dilatados. Y la vesícula biliar en fresa. ¿Por qué decimos vesícula biliar en fresa? Porque vamos a tener una mucosa que vamos a tener estrías, donde vamos a ver estrías amarillentas, ¿no? Y esto se denomina colesterolosis. Ahora vamos a ver cómo se ve una colesterolosis, ¿no? Y los tumores benignos casi no hay, son pólipos los que el carcinoma de vesícula biliar es frecuente, sobre todo cuando está asociada a colelitiasis crónica, ¿no? Acá estamos viendo una colesterolosis, ¿no? Es una vesícula biliar con unas estrías amarillentas, como en fresa, ¿no? Generalmente están acompañados de cálculos de colesterol también. Histológicamente, ¿qué vamos a ver en la colesterolosis? Macrófagos espumosos, ¿no? Que van a estar en la lámina propia, ¿no? Cargados de colesterol principalmente. Y aquí estamos viendo una colelitiasis crónica. Colelitiasis porque tiene cálculos, ¿no? Y estos cálculos pueden ser únicos o pueden ser múltiples. Y estos pueden llegar a obstruir el cístico y pueden causar hemorragia y perforación. Y acá estamos viendo lo que hemos visto al principio, ¿no? Si se obstruye a nivel del cístico va a causar una colecistitis aguda. Si se obstruye a nivel del poliloco, una colangitis, ¿no? Y acá puede causar una pancreatitis, ¿no? Entonces, vean ustedes lo complicado que puede ser el tratamiento y la clínica dependiendo de la oclusión del cálculo. Y esto es el carcinoma de vesícula biliar que está asociado también a cálculo. Vean ustedes el tumor, la neoplasia, ¿no? Que prolifera en la mucosa. Por eso es importante descartar. Muchas veces este tumor no siempre es llamativo, ¿no? Puede estar iniciando dentro de la pared. Por eso es importante descartar el cáncer. Ahí estamos viendo un cáncer de vesícula biliar inicial, donde podemos ver pequeños focos de adenocarcinoma que se están infiltrando a la pared. ¿Verdad? Bueno, eso sería, porque luego ya entra páncreas. Entonces, ya hemos visto páncreas con la doctora Rodríguez.
y bueno sería eso lo que quería compartir con ustedes.